La tierra, el material que encontramos con mayor abundancia en el mundo, ha sido utilizado en construcciones desde el inicio de los tiempos. Las construcciones hechas en tierra fueron de las primeras soluciones de cobijo cuando los seres humanos deciden dejar de ser nómadas y asentarse en un solo lugar. En nuestro país, la tierra, a través de sus diferentes formatos de construcción, ya sea barro, quincha, adobe o tapial, ha sido testigo de nuestra identidad a lo largo de la historia y de la expresión de nuestra arquitectura tradicional. En las culturas prehispánicas podemos encontrar que es en la costa donde mayormente predominó la construcción en tierra, puesto que este es un material que se adaptaba bien a los climas de escasas lluvias y de veranos calurosos. Solamente en la ciudad de Lima contamos con algunas de las huacas más antiguas de nuestro país hechas en barro y adobe. Una de ellas es la Huaca Caragay en el distrito de San Martín de Porres, de 3.300 años de antigüedad, representando una de las manifestaciones en tierra de la cultura chavín. Mucho más reciente, pero de suma importancia por haber sido el oráculo de diferentes culturas, tenemos el complejo de adobe de Pachacamac, que estuvo vigente durante 1200 años desde el siglo III. Ya en el resto del Perú podemos nombrar a varias culturas pre-incas que realizaron sus construcciones en tierra y que aún podemos apreciar al día de hoy. De las más antiguas tenemos la cultura Cupisnique o Pacasmayo, que desarrolló templos en U con muros de adobe en el Valle de Moche. Más adelante, la cultura Nazca nos dejó un centro ceremonial poco visitado pero deslumbrante llamado Cahuachi. Se dice que llegó a extenderse hasta los 24 kilómetros cuadrados, siendo en su momento la ciudadela de barro más grande del mundo. Al mismo tiempo, la cultura mochica aportaba un impresionante legado arquitectónico de centros urbanos ceremoniales. Esta dio paso a la Chimú, cultura que nos brindó arquitecturas como la ciudadela de Chonchán, hoy considerada la ciudad construida en adobe más grande de América Latina y la segunda en el mundo. Sofía, ¿podrías hacernos una introducción para entender cuáles son los diferentes sistemas constructivos en tierra con los que contamos en nuestro país? Sí, claro. En el Perú se construye mucho en tierra, como tú sabes. Y los principales sistemas constructivos son el adobe, el tapial, la quincha y también consideramos la piedra asentada con barro. Cuéntanos un poquito cómo funciona cada uno de los sistemas, qué componentes tienen. El adobe, de repente el más conocido de todos los sistemas, es un bloque de tierra hecho a molde, es una mezcla de tierra arcillosa con arena y paja que se deja reposar, macerar, se moldea y luego se deja secar. No necesita combustión, claro, simplemente se seca. El tapial se trabaja con una tierra húmeda, se trabaja con un encofrado, unos tablones que se ponen al ancho del muro deseado, que se van rellenando por capas y se van apisonando, ¿no? Hasta que se llega, digamos, al nivel. Que se llega al nivel, el tablón tiene más o menos unos 60 centímetros de alto, se va apisonando por capas de 15 centímetros y esta tierra húmeda luego se retira el encofrado y se seca y se va avanzando así por moldes, ¿no? Se va por subiendo o moviéndose lateralmente con el encofrado. Lateralmente con el encofrado. Y la quincha es lo que llamamos un sistema mixto, es una estructura de madera o de caña o de bambú que soporta, o sea, con columnas y vigas de madera o de bambú, y los cerramientos son de bastidores de madera con un entramado de caña, que a su vez después están revestidos con barro. Y de estos tres sistemas creo que también valdría la pena decir que la quincha viene a ser la más flexible de todos los sistemas. Yo diría que es la más flexible en el sentido estructural, claro, porque es como una casa, es como yo les llamo el drywall tradicional, ¿no? Claro. La quincha son paneles. Sin embargo, como son paneles, en el momento del diseño no es tan flexible.
porque te obliga prácticamente a hacer un diseño muy, muy estructurado, ¿no? Los otros materiales son más rígidos, ¿no? Estructuralmente, pero sí te permiten, por ejemplo, con tapial, en la arquitectura contemporánea se puede trabajar moldes que tienen formas, ¿no? No necesariamente rectangulares. Claro. A partir de la época de la conquista, con la llegada de los españoles se empiezan a adaptar los sistemas existentes de construcción en tierra, como el adobe, el tapial o sistemas mixtos, como la quincha, para definir lo que sería la nueva arquitectura de la colonia. A nivel nacional tenemos ejemplos de templos e iglesias de origen colonial del siglo XVII que utilizan el adobe de manera estructural y que tienen muros que pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de ancho. En esta época también se trabajó en adobe iglesias de estilo barroco donde el trabajo en yesería para los elementos ornamentales era muy representativo. A partir del siglo XVIII y XIX, la arquitectura republicana adopta sobre todo el sistema de la quincha, de muros mucho más finos y ligeros, para aprovechar el espacio en terrenos urbanos y lograr ambientes amplios y de techos altos. Muchas de las casonas de Lima que aún podemos ver al día de hoy, de más de 2 pisos, combinan ambas técnicas. Utilizan muros gruesos de adobe para el primer piso y la quincha, que es mucho menos pesada, para el segundo piso. La Gran Mezquita de Yené en Mali es la edificación de tierra más grande que existe en el mundo construida de una sola pieza. Su arquitectura ha conmovido al mundo, no solo por estar hecha íntegramente de barro, sino porque el embarrado anual antes de la época de lluvia simboliza un ciclo de tradición e identidad, donde participa toda la comunidad y une estrechamente la cultura local con la arquitectura. Son pocos los casos en los que la arquitectura aún establece relaciones tan cercanas con la sociedad. Remontándonos un poco a nuestra historia, quisiera que nos digas por qué crees, o si es que crees que la tierra es un referente de lo que es nuestro patrimonio y nuestra identidad en el Perú. No sé si bueno, lo ves yo creo así. que nosotros realmente somos lo que se llama una cultura de la tierra, una cultura del barro, ¿no? Aquí en el Perú se construye con tierra desde hace más de 5.000 años. Encuentras tierra en Caral, piedra sentada con tierra, encuentras también quincha en Caral, y luego a lo largo de toda nuestra historia, incluso después con la llegada de los españoles, trajeron técnicas que venían del mundo árabe y que se adaptaron. La colonia y en la República y hasta ahora la arquitectura fuera de las grandes ciudades se sigue haciendo con tierra. O sea, somos un país de tierra. En el Perú, según el último censo, y si exceptuamos Lima, el 80% de la población vive en casas hechas con tierra. Una cifra bien impactante, ¿no? Para darnos cuenta de cuánta tierra usamos en nuestro hábitat construido y la poca noción que tenemos de eso, porque a veces incluso se habla de el ladrillo y el cemento como si fuese el material noble, el material tradicional, cuando en verdad la tradición la tenemos en la tierra, no sé. Creo que tenemos que hacer una campaña para erradicar el término material noble cuando uno se refiere al ladrillo y al concreto, porque en realidad no hay más noble que la tierra. La tierra es un material, primero que se usa muchísimo, que cualquiera puede usar, cualquiera puede construir con tierra, con la tierra que está en su terreno, es un material que se recicla. O sea, si la casa se cae en un terremoto o si uno quiere tener una casa nueva, deshace la casa, vuelve a mojar la tierra, vuelve a hacer adobes y tienes otra casa, sin tener que comprar más material.
Es ecológico, es económico exacto, y es consciente es con económico, nuestro ambiente en realidad, es ¿no? consciente con nuestro ambiente, como te decía, no necesita ninguna combustión para fabricarse, y además tiene cualidades que están muy ligadas a los sitios donde se construye con tierra, ¿no? Ujú. Cualidades térmicas, cualidades acústicas, cualidades físicas, incluso de sensación, ¿no? Te da Claro. una sensación de calidez, además que te da calor o fresco. Cuando en 1977 se aprueba la norma E80, que es la que permite aprobar construcciones hechas con un sistema de adobe, ¿cuáles son los impactos que esta norma ha tenido al día de hoy? O sea, podemos ver que realmente esto ha hecho que la tierra se pueda revalorar, que se utilice más, que haya más profesionales que emplean la tierra para sus construcciones, ya sea arquitectos, ingenieros, diseñadores. Mira, la norma se diseñó después de la catástrofe que fue el terremoto del 70, ¿no? Y esa norma está más que todo pensada para la autoconstrucción. Okay. No hay muchos arquitectos profesionales, ingenieros que diseñen con tierra en el Perú. Son muy pocos, somos muy pocos los que lo hacemos. A pesar de que el 80% a de las pesar construcciones... de que el 80% de las construcciones que son en realidad autoconstrucción, pero sería interesante que pueda ser autoconstrucción asistida, o sea, que pudieran haber profesionales detrás que conocen los sistemas antisísmicos, que conocen las mejoras que se puede hacer para poder apoyar a la autoconstrucción, ¿no? O sea, pero en todo caso esta norma justamente debería apoyar en ese sentido, ¿no? Como se enfoca desde un tema de autoconstrucción, el hecho de que los profesionales tengan esta norma, esta herramienta para poder participar en ese ámbito que es tanta autoconstrucción en tierra que necesita de esa guía, está ahí la herramienta, ¿no? Claro, en realidad la norma ha ayudado muchísimo en los programas de reconstrucción por sismos, ¿no? Por ejemplo, y en todos los programas que hacen, sobre todo las ONGs, Censico, gobiernos regionales, ¿no? Que son programas de repente organizados, ¿no? Es raro, yo creo, que una persona por su cuenta tenga la norma y diga voy a construir con la norma, ¿no? Son personas que han recibido capacitación, que saben aplicarla, y entonces sí ves, cuando te paseas en la sierra, puedes ver casas con mochetas, casas con viga collar, casas con cimiento y sobrecimiento, que son todas las recomendaciones que da la norma, ¿no? Claro, los profesionales tienen que saber, los diseñadores tienen que saber que tienen esta norma y que ellos pueden hacer un diseño y hacerlo aprobar, ¿no? Y hacer aprobar su licencia de construcción como con cualquier otro material.